¿Sabías que si sientes entumecimiento en el cuello, hormigueo en los brazos o incluso en los dedos de las manos, puedes tener hernia discal cervical? Si quieres saber cómo la tratamos, cómo estructuramos nuestro programa de rehabilitación, cuáles son las fases que lo componen y los ejercicios que aplicamos en cada una de estas fases, te invito a quedarte hasta el final de este video y te lo muestro paso a paso. Yo soy Michael y quiero compartirte mi programa de rehabilitación para tratar las hernias discales cervicales, pero antes déjame aclararte algo. Te comparto las fases de un programa general con duración aproximada de 6 meses, no una sesión o terapia. Así que aclarado esto, vamos a darle. Las hernias discales cervicales más frecuentes son las que aparecen en la zona C5, C6 y C6, C7. Es bueno resaltar que la hernia discal se produce cuando el núcleo pulposo sale del anillo fibroso del disco intervertebral por ruptura de este, pero está sujeto y limitado aún por el ligamento vertebral común posterior, aunque ello no evita que comprima raíces nerviosas de esa zona, ocasionando dolor y otros síntomas. Nuestro programa lo estructuramos de 3 fases: la fase de dolor agudo, la fase avanzada y una tercera fase de fortalecimiento muscular específico. En la primera fase o fase de dolor agudo recomendamos iniciar con el apoyo de la medicina alternativa. Dentro de esta nos auxiliamos de masajes relajantes utilizando fricciones, frotaciones, amasamientos y sacudimientos con acción sedante con el objetivo de eliminar los niveles de tensión causados por el dolor. Este masaje combinado con la quiropraxia, específicamente utilizamos la tracción cervical para descomprimir las estructuras que se encuentran perjudicadas por la hernia, lo que produce una reducción de la compresión de las raíces nerviosas y de esta forma se logra aliviar el dolor asociado a la disfunción de la columna cervical. Si no te atreves, pues no te arriesgues y contáctanos, nosotros te ayudaremos. Este primer momento lo trabajamos en los primeros 7 días de terapia, en busca de aliviar el dolor, reducir el tono muscular, aumentar la amplitud de movimiento, la flexibilidad, reducir la inflamación y en consecuencia reducir la compresión de la raíz nerviosa y con ello la hernia discal. En la segunda semana le incluimos ejercicios suaves de movilidad y control motor, por estar aún en la fase de dolor agudo, en la que es muy importante apoyarte de tu médico de confianza para garantizar una prescripción del medicamento adecuado y ayudar de manera más rápida bajar esos niveles de dolores iniciales tan agudos. En esta primera fase de dolor agudo va a ser muy importante que empecemos con trabajos disociativos de movilidad. Vamos a separar la movilidad de la columna dorsal y la columna cervical. Vamos a hacer ejercicios orientados a distinguir la movilidad de ambas partes de la columna vertebral, porque como estaremos muy limitados por el dolor cervical, va a ser más fácil que abordemos este dolor desde partes más distales a la columna cervical. Es decir, vamos a empezar a mover desde hombros para abajo en lugar de mover desde arriba, ya que esto nos va a ayudar más a controlar el dolor. Por otra parte, será importante saber que si tenemos dolor irradiado y hormigueo por el hombro y el brazo, es muy importante educar al paciente en cómo no actuar para seguir irritando este nervio. Por lo que va a ser muy importante la educación en dolor. De seguido empezaremos a mover un poquito los brazos, a hacer ejercicios de movilidad suaves, porque si el nervio está irritado va a admitir muy bien el movimiento y de esta manera nos va a permitir también empezar a hacer ejercicios de fortalecimiento suaves que integraremos en la rutina. Veamos esos ejercicios que se aplican en esta primera fase en las 2 primeras semanas de tratamiento por el ejercicio. Y el primero sería: la inclinación lateral. Es un ejercicio que va a servir para mejorar la elasticidad de la musculatura del cuello. Así podemos repetir este movimiento 5 veces hacia la derecha y otras 5 hacia la izquierda, alternando la posición en cada repetición. Para su ejecución nos sentaremos en una silla apoyándonos totalmente sobre el respaldo e inclinaremos la cabeza hacia un lado como si nuestra intención fuera tocar el hombro con la oreja. Posteriormente recuperaremos nuestra pose natural. Es importante resaltar que este ejercicio no debe causar dolor y que debemos mantener fijos los hombros. Además, podemos ayudarnos de nuestra mano para empujar levemente la cabeza hacia el lado. Otro de los ejercicios más recomendados para que nuestras cervicales se mantengan en forma es la rotación de cuello. Así giraremos nuestra cabeza hasta que la barbilla roce uno de nuestros hombros y a continuación
realizamos un giro con el cuello hacia el lado contrario. Lo más relevante en el desarrollo de este ejercicio es que el movimiento se realice de un modo lento y pausado, manteniendo en todo momento el control de nuestra posición. De este modo, para evitar el posible balanceo de los hombros, podemos sujetar la base de la silla con nuestras manos. La rotación del cuello la efectuaremos en 2 sesiones con 5 repeticiones cada una de ellas. El ejercicio de cabeza hacia atrás será de ayuda para liberar la tensión que suele concentrarse en los músculos del cuello, evitando sentir rigidez en las cervicales. Comenzaremos sentándonos en una silla cuyo respaldo no sea muy elevado y pondremos nuestro tronco recto. Ahora inclinaremos el cuello hacia atrás, manteniéndolo en esta posición durante 5 segundos. Después volvemos a mirar al frente y esperamos 3 segundos para repetir el movimiento. Se recomienda efectuar este ejercicio mediante 2 sesiones de 6 repeticiones respectivamente. Uno de los ejercicios más sencillos para fortalecer las cervicales consiste en el levantamiento de hombros, con el cual conseguiremos actuar sobre los trapecios y la musculatura de los omóplatos. Durante su realización trataremos de subir y bajar uno de nuestros hombros manteniéndolo en sentido paralelo con el tronco. Además, para intensificar el fortalecimiento, podemos agarrar una pesa o incluso una botella de agua con la mano. Para este ejercicio recomendamos realizar 10 repeticiones con cada hombro, alternando el izquierdo y el derecho. Finalmente, para contar con una buena rutina que incluya los ejercicios más convenientes para fortalecer las cervicales, no podíamos olvidarnos del movimiento de mentón hacia el pecho. Empezaremos descendiendo la cabeza lentamente, como si nuestro objetivo fuera tocar el pecho con la barbilla, y sentiremos cómo se estira todo nuestro cuello. Así permaneceremos durante 5 segundos, recuperando la vista al frente pasado ese corto periodo de tiempo. Practicaremos este ejercicio con 2 sesiones y 6 repeticiones, descansando durante 3 segundos entre repetición y repetición. Aquí termina la primera parte de la fase de dolor agudo. Pasaríamos a realizar ejercicios más complejos a partir de la semana 2 del tratamiento. Desde la posición de 4 puntos vamos a movilizar la zona alta de la espalda y vamos a disociar la zona cervical de la zona de la cadera. Vamos a mover solamente la zona alta de la espalda en un rango de no dolor, a un ritmo lento, concentrando el movimiento en abrir las escápulas. Debemos sentir un estiramiento leve o moderado en la zona alta de la espalda, sin sentir la irradiación en los brazos o en los hombros. Recomendamos realizar 3 series de 15 repeticiones. El segundo ejercicio consiste en realizar una flexión de cadera acompañada de espalda hiperextendida, vista hacia abajo trazando una línea imaginaria que va desde delante de tus manos hasta la altura de la rodilla, buscando no variar la posición de la cabeza. Sentirás un leve estiramiento en la zona alta de los hombros. Recomendamos realizar 2 series de 12 repeticiones. El siguiente ejercicio, también dirigido a movilidad disociativa, consiste en rotar la columna dorsal sin mover la cabeza. Para lograrlo voy a mirar en todo momento la mano que tengo en la cama y voy a simular un tiro con arco. Llevamos el codo hacia atrás, trabaja en un rango en el que no llegues a sentir molestia. El siguiente ejercicio consiste en realizar movimientos de disociación sentado. En este ejercicio mantenemos la cabeza recta y vista centrada en un punto fijo. La posición de la espalda debe ser hiperextendida, lo más arqueada posible. Y vamos a hacer rotaciones de la parte alta de la espalda, consiguiendo que la cabeza se mantenga siempre en la misma posición de frente, consiguiendo un trabajo de disociación. Puedes empezar así a un ritmo lento a ambos lados. La idea es hacer movimiento contrario con la cabeza. Si no les causa molestia, puedes ampliar un poco el ritmo sin hacer pausa en el punto neutro. Recomendamos realizar de 15 a 20 repeticiones. Para el siguiente ejercicio hemos colocado una toalla pequeña enrollada en el cuello, parte posterior. La idea es hacer movimientos de aplastamiento de esta toalla con la nuca, metiendo el mentón. Recomendamos realizar 2 series de 20 repeticiones. Y el último ejercicio de este bloque sería extensión cervical. Lo realizamos desde la posición de acostado de cúbito prono, o sea, boca abajo, con apoyo en los antebrazos. El ejercicio consiste en realizar una extensión cervical partiendo desde la posición del mentón ligeramente hacia adentro, tratando de movilizar y manteniendo la zona cervical totalmente plana. En esencia se trata de meter la barbilla para generar esa extensión cervical con la retracción de la cabeza.
Hasta aquí la fase de dolor agudo, así que no te muevas de ahí porque pasaremos a la fase 2, la fase avanzada, donde enfatizamos en ejercicios de movilidad, estabilidad y fortalecimiento nivel 1. Veamos el primer ejercicio. Desde la posición de 4 puntos vamos a realizar movimientos continuos metiendo y sacando abdomen. Se trata ya de realizar todo el movimiento completo de la columna vertebral en extensión y flexión. Trata de llevar el movimiento de la cabeza a la par de la columna. En la medida que bajamos, llevamos la cabeza hacia atrás. Al flexionar o meter abdomen, metemos la cabeza hacia abajo. Recomendamos realizar de 10 a 15 repeticiones. Desde la posición de pie, sosteniendo la liga con tus manos, realizaremos tracción del cuello hacia atrás. Siempre recuerda, en la medida de que no se presente dolor, realizaremos unas 3 series de 12 repeticiones con una frecuencia de 3 veces por semana. El siguiente ejercicio sería tracción de escápulas. Partimos desde la posición de acostado de cúbito prono o boca abajo. Realizaremos un cierre de escápulas, o sea, elevamos brazos flexionados hacia atrás de conjunto con el cuello recto al nivel de la espalda. Buscamos activar la musculatura posterior de los hombros y siempre llevar los codos en dirección a las caderas. Recomendamos realizar 3 series de 4 repeticiones con una mantención de la posición de 3 segundos. El siguiente ejercicio sería desde la misma posición de acostado. Realizaremos una extensión de brazo al lado del cuerpo en un ángulo aproximado de 45 grados. Ten en cuenta que queden por debajo del nivel de los hombros para focalizar la contracción muscular en la zona dorsal posterior. Recomendamos realizar 3 series de 12 repeticiones con una mantención de la posición de 3 segundos. Y para cerrar este bloque de la segunda fase realizamos remo en TRX. En este ejercicio es muy importante mantener la espalda hiperextendida, pies lo más juntos posibles, vista en dirección al punto de anclaje de las cuerdas, evitar los balanceos de cadera y mantener pecho erguido. Al flexionar los brazos voy a tensar los omóplatos para enfatizar en la cintura escapular. Recomendamos realizar 3 series de 12 repeticiones. Hasta aquí la fase avanzada. Quédate y te muestro cuáles son los ejercicios que aplicamos en la fase número 3, la fase de fortalecimiento muscular. Aunque no te lo haya mencionado en este video, te lo recuerdo. Vamos al fortalecimiento muscular, lo que se traduce en trabajo anaerobio. Así que es de vital importancia controlar tu respiración, saber cuándo y cómo realizarla. Si no lo sabes, checa este video de acá donde te muestro cómo poder trabajar la respiración diafragmática desde casa. En esta fase de la rehabilitación lo que vamos a empezar a hacer es fortalecer los músculos que están situados en la columna cervical. Vamos a empezar con ejercicios más locales y vamos a empezar a fortalecer los hombros, que son muy importantes de cara a la estabilidad del cuello. Principalmente la cintura escapular, es decir, los 2 omóplatos de la espalda que se sitúan en la parte próxima a los hombros. También vamos a incidir en mejorar los rangos de movimiento de la columna cervical, sobre todo en rotación, flexión y extensión. Y lo más importante es que vayamos integrando todo esto en los movimientos de nuestra vida cotidiana con ejercicios más funcionales. Así que vamos a ver de qué se trata esta última fase, ya utilizando medios más modernos ya en el gimnasio. Y el primer ejercicio a trabajar es tracción en polea alta. Partimos desde la posición de pie, utilizaremos un peso muy ligero. Vamos a realizar aperturas posteriores utilizando un ángulo de trabajo parecido al ejercicio anterior, con un ángulo de 45 grados con respecto a las caderas. Es muy importante dirigir los puños hacia afuera para enfatizar la contracción muscular en la parte posterior de los hombros. Mantenemos la cabeza bien alineada con la espalda, vista al frente. Recomendamos realizar 3 series de 10 a 15 repeticiones. Remo sentado en máquina. Partimos desde la posición de sentado, espalda hiperextendida, agarre neutro. Se trata de jalar y contraer escápulas al jalar hacia atrás. Recomendamos realizar 3 series de 15 repeticiones con una frecuencia de 3 veces por semana. El siguiente ejercicio sería apertura posterior en máquina. Partimos desde la posición de sentado, pecho apoyado en la máquina, pies apoyados al suelo, vista al frente, espalda hiperextendida. Se trata de hacer apertura posterior a un ritmo lento, finalizando con 2 segundos de mantención al abrir los brazos. Recomendamos realizar
de 3 a 4 series entre 10 y 15 repeticiones. El último ejercicio es remo parado en polea baja. Se trata de realizar jalones hacia el pecho, lo más pegado posible al cuerpo. Espalda hiperextendida, vista al frente. Utilizamos pesos pequeños cercanos a un 40% en relación a las posibilidades del paciente. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like, deja algún comentario, suscríbete si no lo has hecho y compártelo en tus redes sociales. No olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando vuelva a subir otro video. Y si te gustaría conocer más sobre las hernias discales, te invito a ver el siguiente video. Te detallaré algunos consejos que te pueden ayudar a evitar las crisis y vivir sin dolor aún con hernias discales. Si te interesa ver de qué se trata el siguiente video, sígueme y te lo muestro.